Hola, muy buen día, ¿cómo están ustedes? Hoy día los quiero llevar al 18, obviamente, a la historia de Chile. Estamos en la semana del 18. Vamos a tratar de celebrar en familia, muy guardado. Y no van a haber fonda, no va a haber ramá, no va a haber nada de esas cosas a las que estamos acostumbrados para una semana del 18, como Dios manda, ¿no es cierto? Así que hoy día vamos a conversar con Joaquín Barañao. Ya lo entrevistamos hace poquito por su libro, uno de sus últimos libros, pero hoy día vamos a hablar de las historias freak. Tiene para todos los gustos y entre ellas una historia freak de Chile. Así que vamos a hablar con él. Hola Joaquín, ¿cómo estás? Muy buen Hola día, Miriam. gusto que nos hayas recibido. No, gracias a ustedes por el convite. Aquí estamos. Oye, así ahí me mostraste el libro a la pasada. A ver, muestre, muestre. Sí, sí, sí. Este es el volumen uno de la Correcto. historia freak de Chile. Perfecto. Oye, buscando por ahí entre las historias tuyas, me encontré con un videíto muy cortito donde hacen mención a la historia Freak Volumen 1, que iría desde los comienzos, digamos, de nuestra historia hasta Bueno, hasta la Guerra del Pacífico. Terminada la Guerra del Pacífico, la sí. Guerra del Pacífico. O sea que justito estamos más o menos en el cuento de los que yo te quiero llevar, que es el 18 de septiembre. O esta declaración de la independencia. Cuéntame un poquito cómo llegamos a la declaración de la independencia en, en una fecha en que no corresponde, parece. Bueno, mira, depende uno cuándo atrás quiera remontarse, pero una historia no demasiado larga es que, bueno, Napoleón estaba hecho, ¿cierto?, un enajenado en Europa conquistando todo lo que se moviera y su principal enemigo eran los británicos. Y los británicos tenían un tratado con los portugueses, un tratado antiquísimo de amistad que data del siglo XIV, de la Edad Media. Entonces, bueno, Portugal no se había sometido a la restricción de Napoleón de no comerciar con los británicos. Entonces, Napoleón llega donde los españoles y les dice, ya compadre, tengo que pasar por tu territorio para hacerme cargo de estos insolentes portugueses. Y en eso, bueno, resulta que se fue engolosinando y en vez de solamente pasar por España, bueno, termina deponiendo a Fernando VII, un rey nuevecito, un rey que llevaba 49 días al mando. Y bueno, entonces de pronto las colonias dicen, compadre, no tenemos rey, ¿qué hacemos? Y ahí hubo una interpretación de las leyes de Indias de que el rey era el depositario del poder del pueblo. Entonces, si el rey estaba depuesto por este megalómano francés, bueno, entonces el poder volvía al pueblo. Y entonces lo que hacen es, listo, hay que galletear hasta que Fernando VII o quien lo reemplace vuelva a la corona. Y por eso que se juntan entonces ese día hacen este cabildo, ¿cierto?, abierto. Y nadie estaba en ese momento, o casi nadie estaba pensando en independencia. Lo que estaban haciendo era reemplazar al rey mientras se mantuviese esta pequeña catástrofe política. De hecho, es bien increíble, pero esa sesión termina con un sonoro Viva el Rey. Y es más, después viene el primer congreso, que pasaron varias semanas, y el primer congreso reafirma esta promesa y jura también lealtad a Fernando VII, este sujeto que nunca en su vida había pisado Chile. No, y aparte, a ver, bueno, a Napoleón se le olvidó el pequeño detalle puso a su hermano, ¿no? Entre medio de Claro, pone a Pepe Botella, cargo, ¿cierto? Que a Pepe Botella. Botella que tiene esta fama de alcohólico y por eso el apodo, cuando en realidad gente que lo conoció de cerca decía que bebía incluso menos que una dama. Así que al parecer depende de quién uno le crea, pero al parecer era pura propaganda nomás injuriosa. Oye, pero a ver, volvamos un poquito a Chile. Eh, Obviamente el 18 de septiembre de 1810 no hay ni una independencia todavía, pues, es como un proceso, parte, bueno, 2 años antes, como dices tú, con esto de Napoleón allá. Pero ¿cómo nos llega a nosotros estos aires independentistas? Bueno, es muy cierto lo que tú dices, estaba muy lejos de ser independencia. En ese momento los que estaban ahí presentes no estaban pensando en eso. Es un proceso que toma varios años. Se acelera mucho con la llegada desde Cádiz de esta máquina política tremendamente vehemente que es José Miguel Carrera. Él fue el gran motor de viejo, esto ya llegó la hora de independizarse.
el resto de la gente llamaba a este grupo, lo llamaba los exaltados, como diciendo, "Viejo, son personas que están totalmente sobre revolucionadas, están radicalizando algo que no es lo que nosotros estamos hablando". Y esto fue adquiriendo mayor sustento con el paso del tiempo. Y bueno, ya con el gobierno, el gobierno de Carrera esto comienza a adquirir pinta de nación, ¿cierto? Ya hay escudo, hay una bandera, se comienzan a formar, a fundar instituciones, ¿cierto? El Instituto Nacional, la biblioteca, el primer diario, bueno. Y España, bueno, logra resolver su embrollo. Durante el pic del embrollo, lo que menos importaba era lo que estaba ocurriendo en una colonia lejana como Chile, pero una vez ya que se vuelven a armar y que las cosas vuelven a la normalidad, dicen, ya, bueno, ahora tenemos que hacernos cargo de estos sudamericanos sediciosos. Y entonces viene la reconquista, ¿cierto? Entre oleadas, bueno, es pareja Gainza-Osorio, y ahí ya pasan máquinas, recuperan el poder, y con este famoso personaje de Casimiro Marcó del Pont, este sujeto Sí. que desembarcó en Chile como con 80 baúles de ropa y lujos y cosas. Entonces, por eso que se gana la fama, Bárbara Arana lo describe como pusilánime y afeminado, porque en realidad era un tipo muy fino, muy sofisticado, tenía esta caleza, ¿cierto? Una serie de lujillos que no eran común para estos extramuros lejanos como era Chile. Y después, viene entonces, se arman los patriotas en Mendoza y viene entonces la campaña final. La Y arremetida entonces ahí viene, final. claro, y ahí viene entonces, hay dos hitos muy importantes que Ujú. serían mucho más sensatos celebrar como la verdadera independencia. Uno es la declaración propiamente de la independencia, que se hace un 12 de febrero, y que coincidentemente es el mismo día de la fundación de Santiago de 1541. Y Perdona, el 5 perdona, ese 12 de febrero, esa es la declaración que se hace en Talca. es que allí hay un enredo más o A menos, ver, ¿cierto? Porque, sí, porque la firma, mira, hay distintas versiones de dónde realmente esta cosa se firmó. ujú, Porque, bueno, o sea, hay quien sostiene que en realidad esto le pertenece en realidad a Concepción, tal que mm, también tiene ahí una buena causa, así que depende, mira, hay algunos trucos ahí de interpretación. Bueno, ya. y entonces 12 de febrero Ujú, es una fecha que en realidad hace bastante más sentido, fue un hito mucho más, pese a que o sea, no se firmó realmente el 12 de febrero, pero el 12 de febrero es el día esto que tiene la fecha firmada, no es el día en que físicamente se hace la rubrica, pero sí es el día que aparece en el documento. Y luego tenemos también la fecha del 5 de abril, que es la victoria final en Maipú, no muy claro, lejos de San Bernardo. Y sí. entonces uno dice, bueno, ¿por qué no celebramos el 5 de abril o el 12 de febrero? Y la respuesta es que antes, de hecho, se celebraba el 5 de abril y el 12 de febrero durante la Mm. infancia de la República. Y se celebraba también el 18. Eh, Ah, y qué es lo que... Entonces imagínate, nos pasábamos el año fiesteando, porque más encima en esa época las fiestas religiosas se celebraban todas. Entonces, claro, uno se pregunta cuándo trabajaba la gente. claro. Bueno, y aquí lo que ocurre son varias cosas. Bueno, por un lado, el 5 de abril es una mala fecha porque es plena vendimia, y el 12 de febrero es plena cosecha. Estamos hablando de una época en que la economía chilena era, como casi todas en el mundo, era fundamentalmente agraria. Entonces, Ujú, la mitad de la vendimia, la mitad de la cosecha era un problema. Además, el 5 de abril a veces coincidía con la cuaresma. Entonces, bueno, en esa claro, época la cuaresma se observaba mucho, la gente no se podía tomar copete en cuaresma. Entonces, obvio. en las fiestas era un problema. Y había otro problema político, y es que Bernardo Higgins estaba vivo cuando todavía se celebraban las tres. Ujú, Y Bernardo Higgins era una persona de mucha división. O sea, estaban los higuinistas, los anti-higuinistas, bueno, los carreristas no es que estaban realmente muy armados porque ya estaban todos fusilados, pero mm, igual había gente que, digamos, no había una facción carrerista como quien dice, defendemos eh, que los impulsamos a ellos porque estaban todos muertos, fusilados en Mendoza, ¿cierto? Pero sí había gente que sentía mucho encono a la figura de Bernardo Higgins. Entonces, la fecha 5 de abril y la fecha 12 de febrero, ambas están
íntimamente ligadas a la figura de Bernardo Higgins, en cambio que la fecha 18 de septiembre estaba ligada a la figura de abuelito Mateo Torio Zambrano, que era un viejito que no le hacía daño a nadie, que estaba ya en las últimas cuando lo nombran, que cuentan que en realidad siempre le daba la razón a la última persona que hablaba y que no generaba mayor división. Se murió muy poco tiempo después del Cabildo Abierto del 18 de septiembre. Ya. Entonces, por todo ese cúmulo de razones se terminan eliminando las festividades de 5 de abril y 12 de febrero y terminamos celebrando el 18, que es de lo más peculiar considerando la génesis del evento. Sí, porque en realidad don Mateo Torres Zambrano era absolutamente español y como dices tú, estamos con el rey, no tenía nada que ver con aires independentistas en ese momento. Oye, cuéntame, hay dentro de tus pesquisas que has hecho, aparte que lo cuentas en una forma muy entretenida, que ya no parece historia, casi historieta, ¿no? Cuéntame, ¿qué detalles sabrosos, como dices tú, pueden haber en esta época? Cosas que son desconocidas y que son, no sé, anécdotas que nos pueden servir para acordarnos de la historia. Bueno, hay muchas cosas. Por ejemplo, eh, el- la concepción de Bernardo Higgins fue ¿Mm? realmente lo que en jerga del siglo XXI llamaríamos un one night stand, o sea, fue una aventura de una noche, porque Ambrosio Higgins estaba por ahí haciendo unas pegas y iba a comer a la casa de un amigo, y de este señor Riquelme, y tenía una hija muy joven. Don Ambrosio ya era una persona con bastantes años. Sí. Y claro, pues no existía Rappi para pedir rápidamente un preservativo y bueno, y resulta que nació el sujeto más importante de la historia de Chile Ujú. por ese pequeño desliz. Y él, fíjate que podría haber tomado la decisión de no hacerse cargo, pero termina haciéndose cargo de este guacho que, condición que le generó problemas en su vida política, Sí, porque la rancia aristocracia, digamos, no veía con los mejores ojos a este colorín surgido de un desliz de una sola noche. Pero pese a eso, él le financió la vida, estudios en Londres, ¿cierto? sí, sí. De Y hecho, le da su apellido. claro, exactamente, le da su apellido, cosa que podría no haber hecho. Así que eso es algo que, bueno, es muy conocido, ¿cierto? Pero no es tan Sí. memorable. Mira, una cosa quizás que es menos conocida que esa ¿Mm? es cuando, bueno, viene el ejército libertador, cruza la cordillera y se encuentran entonces en Chacabuco. Aquí hay algo que es bien sorprendente porque los realistas no tenían muy claro dónde iban a cruzar. Había espionaje por los dos lados, ambos estaban intentando superar al otro en el campo de la inteligencia, pero al final, con gente como Manuel Rodríguez, lograron despistar a los realistas y no tenían claro, los realistas pensaban que iban a entrar por el paso del Planchón, que queda en la cordillera de Curicó. Al final, Ya. son 6 columnas, pero la principal es la que viene por Los Patos y por los Ujú. Andes. Entonces vienen desde digamos, poco al norte de Santiago, bajando Claro. hacia el sur. Los realistas a matacaballo desde Curicó llegan, se encuentran en Chacabuco, triunfan los patriotas de una manera bastante aplastante. Y Ujú. entonces llegan a Santiago y le ofrecen a José de San Martín hacerse de la autoridad, hacerse del cargo. Sí. Y él, por supuesto, estaba más interesado en la liberación de Perú, en terminar de Ujú. expulsar a la corona española de América. Entonces no le interesaba gobernar esta pequeña provincia. Pero una de las decisiones que sí tomó fue a un sacerdote que venía diciendo que San Martín era un sujeto no digno de respeto y por lo tanto había que hablar de José Martín a secas porque no le daba para el San. Entonces él dijo, ¿usted cómo se llama? No, yo soy el padre Zapata. Ya, entonces de ahora en adelante usted va a ser el padre Pata, le decía. Entonces tenía que firmar los documentos como padre Pata. Ya. Esa fue la pequeña venganza de José de San Martín. Así que bueno, historias de esas hay varias. Oye, y todas estas están recopiladas en tus historias freak. Sí, están todas en los 2 volúmenes del libro de Historia Freak de Chile. Así que Cuéntame, hay algo que la otra vez no te pregunté en tu entrevista anterior, y es por qué un ingeniero civil se dedica a la historia y por qué se dedica a investigar y hurgar en la historia y que la hace ser más entretenida. bueno, la otra vez
conversamos acerca de mi historia, y bueno, y en esa historia yo te contaba que bueno, fui acumulando una cantidad importante de datos curiosos en una página web. De hecho, es curioso porque el día de hoy esa página web cumple 17 años. Y entonces llega un momento en la vida en que digo, ya, pero esto hay que trasvasijarlo a un espacio que me permita relatarlo, hilvanarlo, no solamente tener los datos inconexos, proveerlos de contexto. Y me pareció que la historia universal era una suerte de buen lienzo donde poder lanzar estas pinturas. Y entonces podría haber sido podría haber escogido otro medio para poder contar. Me pareció que la historia era el más adecuado y es lo que me ha traído entonces a la historia. Qué bueno. Oye, a ver, termina esto, estas escaramuzas que duraron varios años por lo demás, eh, y terminan con la batalla de Maipú un 5 de abril, ¿no es cierto? Bueno, y de ahí, Bueno, no terminan totalmente, ¿cierto? Porque sí, sigue la porque resistencia vienen, en Chiloé. sí, bueno, sí, claro, pero supongamos que terminamos el 5 de abril y el ejército con don José Martín Claro. parte para el norte y se va hacia el Perú. ¿Qué? Claro. Bueno, por supuesto que el principal bastión realista era Lima y el Callao, o sea, era ahí donde estaba la principal concentración de poder colonial, si lo que había acá era una cosa muy, muy menor comparado con Lima y el Callao. Aparte eran mucho más Y millonarios, ellos tenían mucha riqueza. sin duda, ¿no? Era... Claro, mira, en 1800, o sea, ya estamos hablando de la segunda década del siglo XIX, la brecha Sí, igual se había acortado, especialmente durante la colonia. O sea, mira, siglo XVI la diferencia era abismal. ya. Siglo XVII todavía era muy grande. Bueno, y entonces, por supuesto que tomó mucho más tiempo que cayera Lima y el Callao a que cayera Santiago y Buenos Aires. Mm. Y entonces, bueno, con Argentina ya independiente, con Chile independiente, había que concentrarse entonces ahora en el Perú, porque de otra manera iba a mantenerse la presencia española acá, se podían hacer fuertes ahí. Entonces eso era lo que realmente le preocupaba a gente como José de San Martín o como a Simón Bolívar. Y entonces ahí es donde bueno, hubo más de una expedición, ¿cierto? En la que Chile jugó un rol muy importante. O sea, Chile proveyó de hombres, proveyó de plata, de navíos para la expedición Libertadora del Perú, donde también participaban argentinos, donde participaban gente de distintos lugares. Pero Chile tuvo un rol bien, bien importante. Sí, de hecho, bueno, de hecho el ejército llegó hasta Lima y después en realidad empezaron a retroceder y lo devolvieron, ¿no? Porque podían haber seguido para allá y a lo mejor Chile habría sido sumamente largo para arriba, Bueno, claro. por el norte. Pero no estaba la intención de sumar el Perú Mm. a Chile. De hecho, en esa época, bueno, Chile no llegaba, o sea, bastante más al sur que ahora. Entonces Lima estaba ya realmente muy lejos. No estaban los planes de Claro. O'Higgins, digamos, apropiarse de aquellos territorios. Oye, sí, sin querer preguntarte por tu visión del asunto, tú hablaste en algún momento de la pugna que hay entre los carreras y los o'higginistas, que yo creo que de alguna manera igual nunca ha terminado. ¿A qué se debió eso? Y yo creo que al final no va a terminar nunca, ¿no? Bueno, eh, fueron, a ver, disputas agrias. Carrera era una personalidad muy, muy fuerte. Y, y tiene un final que es muy desgraciado, o sea, al final terminan en dos fusilamientos diferentes, ¿cierto? Ambos, o sea, tanto los hermanos Juan José y Luis como José Miguel, ¿cierto? En la plaza pública. Mira, ahí uno de los testigos fue Vicente Pérez Rosales, él estaba viviendo en Ujú. Mendoza y fue testigo de aquello. Y, y después, más encima, Bernardo Higgins, en su calidad de director supremo, le manda la cuenta de la ejecución al papá de los Carreras. Eh, Claro, entonces, eso fue como Bill. sí, eso fue vil. Y además que durante la guerra de independencia se produjeron muchos desencuentros, ¿cierto? O sea, por ejemplo, durante el desastre de Rancagua, que es el que pone fin a la patria vieja, Sí. ¿por qué?
¿por qué Carrera, ahí los historiadores discuten esto al infinito, ¿por qué Carrera no decide entrar a ¿Por Rancagua? qué O no sea, llega? ¿Por qué no ¿por qué no llega? llega? Porque Claro. el vigía de la gente de O'Higgins que estaba en la plaza de Mm, Rancagua se sube al campanario de la iglesia y ve una nube de polvo y dice, ahí vienen las fuerzas claro. de Carrera. Y ya respirando más tranquilos porque estaban en una Mm, situación terrorífica realmente. sí. Y se dan vuelta y no llegan. Entonces, bueno, Carrera por supuesto que lo argumenta en base a una decisión táctica, ¿cierto? Mm, Pero algunos se quedaron con la idea de, bueno, no habrá sido una cuestión de para él quedarse con el poder por sí solo, ahí en el campo de las mm. especulaciones. Luego, cuando están juntos en Mendoza, bajo el liderazgo de José San Martín, O'Higgins hizo muy buenas migas con San Martín y se entendían bien y Carrera era un tipo más arrebatado, era una especie de gran motor incontrolable, entonces se terminaban agarrando las mechas y yo me voy de aquí y se va, bueno, intenta armar su flota en Estados Unidos, no, sí, Carrera es Sí, realmente un personajazo de la historia de Chile. Así que sí. son muchas las historias de desencuentros, de rivalidad. Entonces, hay bastante material para aderezar la historia y es comprensible que exista esa rivalidad. Oye, qué Tú me, bueno. dices- tú me dices si va a durar para siempre. Yo lo que percibo, puedo estar equivocado, es que hay, digamos, la gente que participa de la rivalidad es gente que sabe mucha historia. Eh, Mm. y, y yo no sé si ese tipo de conocimiento histórico es algo que se está heredando de manera tan intensa. Ahí Ah. yo tengo mis dudas. Bueno, yo creo que ahí la educación de la historia, la educación de la historia de Chile en el colegio, digamos, tiene, o sea, adolece de muchas faltas, ¿no? Eh, es algo que en realidad lo hemos dejado absolutamente de lado, eh, lo cual lo encuentro un poco incomprensible. Eh, Cuéntame otra cosa, ¿tú percibes un poco que el final de O'Higgins fue como el pago de Chile? Sí, bueno, mira, hay algo de eso. Sí, yo creo que el trato que recibió al final fue injusto. Yo tengo una buena opinión de Bernardo Higgins y claro, creo que, eh, a ver, la situación económica durante los primeros años de él como director general era muy complicada. La guerra contra el Perú había sido muy costosa para una economía que no era nada, era muy poco. Entonces, yo creo que se le achacaron problemas que no eran realmente no eran en su esencia responsabilidad de él. Bueno, además hay algunas cosas medias, digamos, difíciles de creer hoy día. Hasta le echaron la culpa de un terremoto, porque él tenía cierta cercanía con el mundo masónico, ¿cierto? Mm. Había sido educado en el Reino Unido protestante, y qué sé yo, entonces por ahí algún fanatismo religioso, no te digo que haya sido ese el gran elemento, lo estoy poniendo como Ujú. un elemento curioso que sazona Más, el gran claro. caldo de la historia, ¿cierto? Eh, Así que yo creo que nunca, la élite santiaguina nunca lo aceptó realmente en su seno, nunca lo consideraron uno de los suyos, no solamente por ser guacho, sino que porque se educó afuera, etcétera, etcétera. Y entonces, ante una situación complicada, fue, diría yo, hasta cierto punto chivo expiatorio. Ahora, se va a Perú y allá tuvo su hacienda Sí, y po. de lo más bien que le fue el negocio del azúcar, entonces tampoco es que haya tenido una vida tan privada de comodidades, él se mantuvo bastante bien. Y bueno, y después hay un episodio fantástico durante la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, cuando Ujú. el general Bulnes lo invita a celebrar, Chile ya había ganado la guerra, estamos hablando del año 39 me parece que, eh, y lo invitan a celebrar y terminan, bueno, bailando, qué sé yo, y después O'Higgins dice, tipo 1 de la mañana, ya yo me voy para la casa, y se van todos con él, y se van fiesteando por las calles de Lima con la orquesta en vivo, y terminan haciendo el after en la casa del general, así que al menos por parte de la gente que estaba ahí era muy respetado y muy querido. Sí, tengo entendido que sí, en Perú es muy, muy respetado, muy recordado, incluso, bueno, hay que ir a visitarla, cuando uno va a Lima hay que ir a visitar, obviamente, la casa donde él murió.
¿no? Que todavía la conservan bastante bien, es un hito, digamos, dentro de lo que hay que ir a conocer, así como hay también unas placas en Chorrillos y en Miraflores por el tema de las batallas, ¿no? Claro. Oye, cuéntame por último, para que vayamos terminando, tú me dices que se partió celebrando, vamos a la celebración misma. Yo decía que en un principio del programa, que este año no vamos a tener ni fondas, ni ramadas, ni ninguna de esas cosas. No, no hay. Pandemia, habemos, por lo tanto, no habemos fondas. Primera vez en la historia. Eso te iba a preguntar. Ah, Sí, bueno, al menos que yo sepa, si me equivoco, aquí algún telespectador me corregirá. Yo no tengo noticia de ningún año en que no haya habido celebración, bueno, por supuesto sin contar la Reconquista, obviamente que un Casimiro marcó el Pont no se iba a estar celebrando el 18, pero claro. a partir de 1817 yo no tengo noticia de que haya habido un solo año sin celebración, Oye, incluyendo, incluyendo un sí. año en el que una de las atracciones en el Parque Cousiño era, y ¿Mm? esto es muy terrible, un dato freak, era visitar el antropófago José. El antropófago Sí, José sí. era un fueguino que lo hacían pasar por caníbal. Eh, pero al final la gente se quedó con los crespos hechos porque decían que el antropófago José estaba indispuesto por falta de su comida favorita. Eso sí que es absolutamente freak. No, Muy freak, sí. un dato que no lo tenía para nada, para nada. Siempre se celebró en el Parque Cousiño, que tengo entendido que antes se llamaba los Campos de Marte, ¿es lo mismo? Exactamente, sí, siempre con esta vinculación al mundo militar. Marte era el dios romano de la Sí, guerra, ¿cierto? sí. Y bueno, era un lugar utilizado, ¿cierto?, por el ejército, y bueno, hasta el día de hoy se siguen haciendo ahí las paradas militares, ¿cierto? No sé qué irá a pasar este año con la parada militar. No hay, ya ¿No sé hay que parada no hay, militar? Ya. no hay, nada. Oye, pero tengo entendido que para el 73 tampoco hubo. Ah, pero yo, bueno, no sé, yo no estaba vivo, no sé si había, sin duda que había toque de queda, pero yo me imagino que sí había fondas de día, o me equivoco, no lo sé. No, yo creo que no hubo. No hubo, Ya, estamos muy encima, acuérdate, entre el 11 de septiembre y el 18 de septiembre. No hubo ni parada ni fondas tampoco. Así que yo, ya. Entonces me retracto de la información anterior, no es primera vez que nos quedamos sin fonda. Yo pensaba que el 73 hubo de día y que la gente se iba a guardar tempranito, pero no, veo pues que no. Ya. yo creo que estábamos todavía en pleno toque de queda completo, las 24 horas. Bueno, mira, te voy a decir que la famosa foto de Pinochet con cara de bulldog, así con los anteojos Pero eso oscuros. es posterior. No, lo que quería contar es que esa foto es ¿Mm? para el Te Deum del 73. El Te Deum 19 de septiembre, o sea, habían pasado 8 días Mm, del golpe y esa foto la sacó un fotógrafo neerlandés. Pinochet decía que la mentira se reconoce en los ojos, así que le gustaba usar anteojos oscuros y después con el tiempo sus asesores le fueron aconsejando que no lo hiciera porque aparecía claro, con esa imagen media siniestra, que es la que en efecto exacto, esa foto refleja. exactamente. Sí. Oye, muchas gracias Joaquín, me ha encantado conversar contigo porque tú sabes mucho de historia y a mí la historia me gusta mucho. No, no, no sé tanto, estos son proyectos de un año. Por ahí alguien se va a enojar de que yo no sabía que el toque de queda los primeros días después del golpe eran día completo. Así que ahí Sí, pues no podíais me salir queda a mucho comprar. me queda mucho para aprender todavía. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Joaquín, que estés muy bien. Bueno, gracias a ti, nos vemos. Chao, chao. Que estés muy bien, chao, nos vemos. Muchas gracias, señoras y señores. Esta fue una conversación con Joaquín Barañao de Historias Freak. Muchas gracias por haber estado ahí. Nos vemos a la vuelta del 18.